Situación extraordinaria, que no es costumbre de nuestra liturgia, el que se descubra la mesa desde el momento en que se predica la palabra, sino hasta el tiempo en el que se va a participar de la comunión. Sin embargo, hoy precisamente vamos a abordar el tema de esta mesa que está servida. Y para hacerlo de una forma más gráfica, le he pedido a mis hermanos ancianos que descubran los elementos y que podamos ver que verdaderamente la mesa está servida y está servida para cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas 22:14, unos versículos antes de la lectura que hacíamos hace un momento. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Oremos. Señor, te rogamos, Padre, que hables a nuestra vida en esta hora. Que tú, Señor, nos muestres tu palabra, nos enseñes a través de ella. Que, Padre, prepares nuestro espíritu para participar de esta mesa a la cual tu Hijo amado nos ha invitado, a cada uno de nosotros como sus discípulos, pero también como sus apóstoles, enviados a llevar palabra de bendición, evangelio de gracia y de salvación a otros. Que hable, Señor, a nuestro corazón, y que al participar de esta mesa podamos hacerlo con la dignidad que en Jesucristo tenemos. Te rogamos pues que la dirección de tu Espíritu nos enseñe de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Esta expresión de la mesa está servida, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda, y seguramente a muchos de nosotros nos recuerda, quizás esos momentos en nuestra infancia o en nuestra juventud, o quizás simplemente el día de ayer, si en algún momento del día estábamos con esa ansiedad, con esa inquietud que genera en el cuerpo humano el tener hambre. Y que a veces al llegar cerca de la hora de la comida o quizás en el desayuno, pues sentimos que tenemos la necesidad de participar del alimento, que tenemos la necesidad de saber que hay algo puesto en la mesa y que va a satisfacer esa hambre que tenemos. Y en casa pues empiezan a llegar a nuestra nariz, ¿verdad?, esos aromas. No sé qué acostumbren a hacer usted en casa o los que todavía tienen a su mamá ahí en casa, que acostumbran las madres de familia a preparar. Pero seguramente cuando empiezan a cocinar, cuando empiezan a preparar los alimentos o el almuerzo o la cena, pues la casa se empieza a llenar de un aroma que parece ser que despierte en nosotros mucho más el hambre que estamos teniendo. Y a veces nuestro estómago decimos que empieza a rugir, ¿verdad? Sabemos que es por ahí el movimiento peristático de nuestro intestino y que nos indica que hay necesidad física del alimento. Y aún hay gente que hasta se empieza a poner nerviosa. Algunos más hasta un poquito molestos, inquietos, porque ya les gustaría que la mesa estuviera servida. Y nuestro oído está anhelante, está esperando el momento en que generalmente la madre de familia, pero puede ser quizás una hermana o quien se dedique a hacer el alimento en la casa, empiece a llamar, levante la voz y diga: la mesa está servida. Y entonces todos con gozo nos acercamos, ¿verdad? Porque si la mesa ya está servida, la mesa está preparada, es tiempo para satisfacer nuestra necesidad de hambre. Quizás estas palabras suenan hasta como música celestial en los oídos de algunos de nosotros, porque queremos verdaderamente satisfacer nuestra necesidad, nuestro apetito. Y qué gusto es saber que la mesa ya está servida, que la mesa está lista, que el alimento está preparado. Y ciertamente el alimento que en esta mañana está sobre la mesa no nos da un aroma físico que podemos percibir. Necesitaríamos acercarnos muchísimo a ella para poder percibir el aroma del pan que está ahí ya preparado, el aroma del jugo de uva que está ahí ya puesto. Pero sabemos que de forma espiritual, desde que hemos iniciado este culto, podemos percibir ya el aroma de que la mesa está preparada para que participemos de ella en esta hora. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana al meditar en la palabra es: ¿cuál es nuestra reacción? ¿Hemos venido con hambre? ¿Hemos venido con expectativa de lo que el Señor quiere dar a nuestra vida el día de hoy? ¿Tenemos esa necesidad, esa inquietud en nuestra vida de saber que la mesa está preparada y que vamos a participar de ella? ¿Hay emoción? ¿Hay gozo?
O quizás, hermanos, en algunos de nosotros hay un simple desinterés. El Señor quiere decirnos en esta mañana que esta mesa está servida y en especial decirte que esta mesa ha sido preparada para ti. Leímos hace un momento ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y voy a volver a leer y quiero que sigas con tu vista ahí en la Biblia, los versículos 17 al 20. Dice la palabra: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo repartió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hay algunas porciones de estos versículos que deberíamos de tener subrayados en nuestra Biblia de una forma muy especial, porque nos recuerdan precisamente que esta mesa preparada, que esta mesa servida, es una mesa que ha sido preparada y servida para ti y para mí. Dice el Señor en el versículo 17: tomad esto y repartidlo entre vosotros. En el versículo 19, hablando del pan, dice: lo partió y les dio. Y aclara en la segunda parte de este versículo 19: por vosotros es dado. En el versículo 20, nuevamente hablando de la copa y haciendo la relación con su propia sangre, dice que por vosotros se derrama. No podemos olvidar que esta cena es nuestra Pascua, y que Pascua significa cordero sacrificado, que Pascua significa familia unida para participar juntos de la mesa, que Pascua significa sangre derramada y puesta sobre las puertas del hogar, que Pascua significa obediencia a la palabra de Dios, a su mandato, y protección de Dios sobre aquel pueblo, sobre aquella familia, sobre aquel individuo que ha sido obediente a la voluntad de Dios. Que Pascua significa protección de Dios, que Pascua significa que la muerte pasa por alto a quien está cubierto por la preciosa sangre de Cristo, sobre de quien se ha preparado esta Pascua. La Pascua, hermanos, es un recordatorio, pero más que un recordatorio es un símbolo de gracia, un símbolo de protección, un símbolo de perdón, un símbolo de unidad, un símbolo de salvación y sobre todo un símbolo de libertad. Cuando recordamos el Éxodo, cuando recordamos la primera Pascua, cuando recordamos la institución de esta de parte de Dios, diciéndole al pueblo: y lo harás por generaciones como estatuto perpetuo. Y apenas en esta semana, el domingo pasado, se hablaba de esto, y en las células de estudio, apenas hace un par de días, recordábamos nuevamente esto. Esto ha sido instituido por Dios desde la antigüedad y ha sido puesto y cumplido en nuestro Señor Jesucristo para que sigamos recordándolo. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta que venga el reino de Dios en plenitud y venga nuestro Señor en gloria. Esta mesa que el Señor le dijo a Pedro y a Juan: vayan y prepárenla, y que nos decía nuestro hermano Ricardo la semana pasada por la tarde, y qué sorpresa se debe haber llevado Pedro y Juan. Pero ¿por qué, Señor, nos mandas a nosotros? ¿Qué tenemos que prepararla el día de hoy si la Pascua la come todo el pueblo hasta mañana en la noche? Y la manera extraña en que el Señor le dice a Pedro y a Juan que van a encontrar dónde preparar la Pascua. Tienen que ir caminando por la ciudad, y donde vaya un varón con un cántaro de agua sobre de él, síganlo. Y en el lugar, en la casa donde se meta, ahí vayan y toquen y digan: el maestro nos ha enviado. ¿Dónde está el lugar para preparar la Pascua? Esa Pascua que Pedro y Juan deben haber preparado con gran diligencia. Y que no se nos menciona, y esto es de llamar nuestra atención, que se haya comido cordero. No sabemos si lo comieron, pero ninguno de los pasajes bíblicos nos indica
que hayan comido cordero. Y sin embargo el cordero era lo tradicional y lo estipulado por Dios desde la antigüedad que se comiera en la Pascua. No se menciona que se hayan comido ni siquiera las hierbas amargas que eran tradicionales, pero podemos ver en la mesa del Señor y de sus discípulos dos elementos fundamentales: el pan y la copa llena de bebida, dice la palabra en el versículo 18, fruto de la vid. La mesa está servida. Puede parecer una mesa muy pobre. Quizás esperaríamos que cuando se nos invita a participar de una mesa, cuando se nos invita a una cena, y si sabemos que esa es una cena especial en nuestro honor, que ha sido preparada de antemano, pues ¿qué esperaríamos que hubiera en ella? Manjares, quizás algún corte de carne que nos guste, y los que no somos muy carnívoros, bueno, quizás alguna buena ensalada, alguna pasta sabrosa, y no quiero que despertarles el apetito, solamente el espiritual, hermanos, que no le vaya a rugir el estómago todavía, más tarde iremos a comer. Pero esperamos que haya un gran manjar, esperamos que haya alimento sustancioso, rico, bien preparado, y pareciera, nuevamente lo digo, que esta mesa es una mesa pobre, es una mesa sin manjares, es una mesa sin delicias culinarias, es un pan que ni siquiera tiene levadura, que fácilmente se hace duro, y que quizás aún tengamos que batallar para masticarlo y necesitemos un líquido para poderlo pasar. Pero esta mesa fue preparada por ti, fue puesta para ti y está ahí para que participes de ella. Independientemente de lo que sobre de ella ha sido puesto, tenemos que reconsiderar en lo profundo de nuestra mente y corazón que nuestro Dios Todopoderoso desde la eternidad pensó en ti y en mí para que esta mesa estuviese puesta y preparó todas las circunstancias a lo largo de la historia bíblica. Aún su propio pueblo, elegido por él en la antigüedad, siendo llevado como esclavo a Egipto para que fuera instituida la fiesta de la Pascua. Y después su propio Hijo, enviado en carne a sufrir por cada uno de nosotros y ser llevado a la cruz del Calvario, y que cuando participáramos de esta mesa lo hiciéramos en memoria de Él. En esta mesa, está presente un anfitrión especial. Muchas veces pensamos que Jesús es un invitado especial a la mesa. Pero Jesús no es invitado en esta mesa, Él es el anfitrión. Él es el que dice, aquí está la mesa, la he puesto para ti, la he puesto para mis discípulos y te invito a participar de ella. Y no es cualquier anfitrión, es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, pero a la vez, como lo diría Juan, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Y no sabemos el pasaje, inmediatamente decimos del mundo, pero parece que el mundo está lejos de nosotros, que el mundo está allá afuera, que el mundo allá necesita de Cristo y nos olvidamos que tú y yo somos parte de ese mundo. Y que el Señor entonces es el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida y de tu vida. Recordamos que en esta mesa hay pan. Un pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un pan que nos dice la palabra que por nosotros es dado, que por nosotros es partido, y quiero decirte que es literalmente partido, con un látigo lleno de puntas de hierro que rasgan la carne, que rompen los tejidos y que van hasta los huesos mismos. Un cuerpo que es partido, porque es flagelado 39 veces, rasgando literalmente la carne de nuestro Señor. Un cuerpo que es partido bajo las espinas que son clavadas hasta lo profundo, bajo el cuero cabelludo y en la misma frente del Señor. Un cuerpo que es partido al penetrar esos clavos sobre sus manos y sobre sus pies. Un cuerpo que es literalmente partido por tu pecado y por el mío, por cada uno de nosotros.
Y ese es el pan que participamos. Representa esta carne de nuestro Señor, que es partida, que es compartida y que nos invita a participar de ella, haciéndonos ver que se entrega por nosotros. Un cuerpo que es partido por la misma lanza que perforó su costado, para asegurarse que verdaderamente estaba muerto. Muerto por la paga de tu pecado y de mi pecado. Y en esta mesa hay otro elemento. Le llamamos vino. La palabra en la Biblia nos dice que es un vino nuevo, un vino no fermentado. Y por ello cuando oramos decimos este jugo fruto de la vid. Por ello no acostumbramos el vino en la mesa. Son entre 6 y 9 horas de sangre siendo derramada, algunos momentos a borbotones y seguramente en otros momentos gota por gota, dando una muerte lenta al cuerpo de nuestro Señor. Sin embargo, es una cena que satisface. Y eso es lo que esperaríamos de una cena. Que al quedarnos en ella, al ser invitados, nos sirvan un manjar que traiga satisfacción, que llene nuestra vista, que llene con su aroma nuestra nariz, que sea satisfactorio nuestro paladar. Pero esta mesa no está servida para eso. Esta mesa está servida para satisfacer al hambriento en su espíritu, al sediento en su necesidad del Señor, al cansado de la vida perdida y alejada de Dios, al debilitado en la fe. Cuando el Señor se levanta, cuando el Señor con voz triunfante grita delante de todos sus siervos, de todos sus convidados, de cada uno de sus discípulos, la mesa está servida, es tiempo de que tú y yo nos alegremos y de que sepamos que nuestra necesidad está satisfecha por nuestro Señor. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 11, y no voy a leer toda la institución porque ya lo vimos desde las mismas palabras del Señor ahí en el Evangelio de Lucas, quiero que vayamos de los versículos del 26 al 29 y voy a volver a leer esta porción de la palabra y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta frase también deberíamos de tenerla subrayada en nuestra Biblia. La muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y subráyale, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿cómo dice? Pruébese cada uno a sí mismo. No vas a probar a tu hermano, no vas a juzgar a tu hermano, no vas a ver el pecado en tu hermano o en tu hermana, sino tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos. Porque esa sangre fue derramada por mí, porque ese cuerpo fue partido por mí. Y entonces tengo que voltear a ver y a probarme a mí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este pasaje de la palabra nos habla de dos señales, de dos llamados muy especiales, pero diferentes en esta porción de la Escritura. El primero de ellos es el anuncio de que nuestro Señor ha muerto. Pero esta no es una cena fúnebre. No es un café negro con tristeza, que muchas veces se sirve así en un funeral. Es un verdadero alimento que da vida. Es un verdadero alimento que nos recuerda la vida y que nos recuerda que más allá de la muerte está el poder de nuestro Señor para resucitar de entre los muertos, y que nos hace un anuncio muy especial, un anuncio de vida nueva y abundante, un anuncio de vida plena, un anuncio de vida eterna para ti y para mí. En este mismo anuncio se nos dice que nuestro Señor
retorna. Porque esta mesa, cada vez que la probamos, cada vez que participamos de ella, recordamos a nuestro Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Tenemos una seguridad. El Señor viene nuevamente y esta mesa es un anuncio de ello. Él volverá y volverá a sentarse con nosotros a la mesa. En su mesa, en su reino. Y entonces nosotros seremos sus invitados a participar de la mesa de las bodas del Cordero. Pero hoy ya eres un invitado de honor. Esta mesa ha sido puesta por ti y eres un invitado a acercarte en esta mañana a esta mesa. Y yo quiero que pienses, ¿quién es quien te invita? No es el pastor, no es quien preparó esta mesa, no es el grupo de ancianos de esta iglesia, no son nuestros libros de gobierno y de liturgia. Es el Señor mismo el que te dice, ven siervo, ven sierva, ven tú que has sido llamado y elegido para ser mi discípulo y mi discípula. La mesa está servida para ti. Pero no podemos olvidar que en esta mesa hay otro anuncio. Y este anuncio es un foco encendido de alerta que nos dice, cuidado, acércate dignamente. Mira a ti mismo por un momento y considera cómo has respondido con tu vida, cómo has respondido en tus acciones cotidianas, en tu pensamiento, en tu obediencia al alto honor que Dios te da, al hacer que su Hijo muera en la cruz por tu pecado, por mi pecado, pero al mismo tiempo que este Hijo amado de Dios te diga, la mesa la he puesto para ti. ¿Cómo hemos respondido a esta invitación? ¿Cómo hemos respondido a este llamado de Dios? Y tenemos que revisar si lo hemos hecho dignamente. Y quizás al meditar un momento en esto, podamos ver en nosotros alguna seña de tristeza y decir, verdaderamente no he respondido con toda la dignidad que merecería el reconocer la invitación. ¿Qué pasaría, te pregunto, si un alto dignatario te invitara a su mesa y tú no llegaras preparado? Llegaras con tu pantalón roto, despeinado, sin bañar, ¿verdad? Porque como que si nos invitan a cenar mínimo, pues nos damos un bañito. Llegamos tarde. O vamos y comemos antes a algún otro lugar, nos comimos unas papas, unos fritos y nos tomamos un refresco y cuando la mesa se sirve, decimos, pues no tenemos hambre. Por más rica que esté la cena y por más bueno que esté el manjar, no tengo interés de participar de él. Porque he estado comiendo, discúlpeme que lo diga así, chatarra. Y hermanos, espiritualmente esto pasa con muchos creyentes. Llenamos nuestra vida de chatarra y de basura que cuando la mesa está puesta nos impide disfrutar con toda fidelidad, con toda gratitud y con toda fe de ella. No te olvides de este anuncio. Ciertamente, si hacemos una reflexión personal, una introspección, ninguno de nosotros seríamos dignos. Nuestra dignidad no sería suficiente jamás para participar, para responder a la invitación del Señor a la mesa. Pero tenemos la confianza en lo que la palabra nos dice. Nuestro Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Y tuvimos ya oportunidad en este culto hace un momento de acercarnos al Señor en oración. Yo espero que hayamos aprovechado esta oportunidad de decirle, Señor, he fallado. De ponernos con un corazón contrito como el hijo pródigo y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de participar de tu mesa. Pero la acepto, la invitación, porque la dignidad no está en mí, está en tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mi pecado. Así que es la voz de Jesús la que se levanta en esta hora, hermanos, y te dice a ti,
al hambriento, al sediento, al anhelante de la presencia gloriosa de nuestro Señor, a aquel que quiere ser alimentado por su palabra y por su presencia. La mesa está servida. La pregunta que quiero hacerte en esta hora es, ¿estás listo para participar de ella? La mesa del Señor es para ti y para mí. Ruego a los ancianos que me acompañen. Porque dice la palabra que la misma noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, se sentó a la mesa con los discípulos. Y tomando el pan delante de ellos, les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Que por vosotros, dice el Señor, ya ha sido partido. Esta copa, dice nuestro Señor, es el nuevo pacto en mi sangre. Y podemos beber de ella todos, pero tenemos que recordar cómo es que fue derramada. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y esperamos el retorno glorioso de nuestro Señor. ¿Estás listo para participar de la mesa? Está de pie y oremos. Señor, gracias porque tu mesa está puesta para nosotros. Gracias porque tu palabra nos hace reflexionar profundamente en el significado glorioso de ella. Gracias porque es un verdadero manjar espiritual para nosotros. Porque, Señor, satisface nuestra necesidad. Acaba con nuestra hambre y nuestra necesidad. Nos llena de gozo y de felicidad. Y nos invita a comprometernos en gratitud con tu palabra y con tu reino. Te rogamos, nuestro Señor, que consagres estos elementos de uso común, de este pan y este jugo fruto de la vid, y que tú los tomes, Señor, y los consagres para el uso sacramental en este momento. Que al participar de él, Señor, tu presencia gloriosa, oh Señor Jesucristo, alimente nuestras vidas. Bendice esta mesa, Señor, a la cual nos has convidado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice el Señor, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros